Básicamente, bueno, Paula ya se tomó licencia por maternidad, con lo cual, digamos, el objetivo es que los profesores de práctica de Junín tratemos de ayudarlos con los temas que les faltan de práctica a los chicos de Pergamino. Por eso, digamos, en primera instancia, esta clase desde 6:30 hasta 8 aproximadamente va a tocar temas que en Junín ya se vieron, con lo cual le pido a los alumnos de Junín que si están conectados, digamos, respeten en principio un poco el espacio de los alumnos de Pergamino, dejen que ellos, digamos, entiendan un poco el tema y luego abriré a consulta, ¿sí? Para que no sea una interrupción tras otra. Con lo cual, en primera instancia voy a ver algunos temas prácticos que me señaló Paula para los chicos de Pergamino. Después de las 20 horas voy a terminar el integral de tercera categoría para los alumnos de Junín. En ese caso, si los alumnos de Pergamino quieren quedarse, pueden quedarse, pero el práctico yo lo voy a ver desde el lugar en que lo dejé. Entiendo que Paula no me señaló que ustedes vieran un integral de tercera categoría, pero los conceptos que se ven en ese integral pueden ayudarlos para lo que ustedes hayan aprendido o lo que hayan analizado durante las clases prácticas. Con lo cual, si ustedes quieren quedarse, se pueden quedar. La única diferencia va a ser que ese trabajo práctico, si bien yo voy a dar lineamientos generales, no lo voy a explicar desde cero. Pueden quedarse, son bienvenidos, pero no es uno de los trabajos que me hayan indicado que se va a evaluar en el caso de Pergamino, sí en el caso de Junín. Así que bueno, ¿me escuchan bien todos? Aunque sea alguien que me conteste. Sí, sí, profe. Bien, entonces, la idea, vuelvo a repetir, ahora yo voy a dar casos prácticos que en Junín ya se vieron, pero que no se vieron en Pergamino. En el caso de si hay algún tema que en Pergamino, desde el punto de vista teórico, no se abarcó, alguien por favor me dice, mire, profesora, eso no lo vimos en teoría y bueno, vamos a ver cómo lo reversionamos o explicamos algún lineamiento general muy cortito. Igualmente siempre yo antes de dar los prácticos, alguna parte teórica apunto. Con lo cual, en primera instancia, el primer ejercicio que vamos a ver, sobre todo para los alumnos de Pergamino, que son los que no lo vieron, tiene que ver con la evaluación de Hacienda. Tengo entendido que ustedes en la clase pasada vieron con Paula la evaluación de cereal, de cementera. Si no es así, por favor, corríjanme. Sí, sí, profe, está bien. Bien, o sea, llegaron a ver todo lo que sería básicamente la evaluación de cementerio y de cereal. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de ver ahora es un ejemplo de evaluación de Hacienda. Yo le voy a dar las mismas pautas que le di a los alumnos de Junín, con lo cual no va a existir ningún tipo de diferencia en ese caso. Si tienen alguna duda o consulta, termino de explicar el práctico o la mayoría del práctico, vayan anotando las dudas. Cuando terminamos el práctico, hacen esas consultas, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir el enunciado del práctico. Esperen un segundito que ya se están conectando todos. Tengo que admitir a todos. Y después empezamos porque si no voy a estar dando la clase y se van a seguir uniendo. Así que, mientras tanto, mientras esperamos que terminen de conectarse el resto de sus compañeros, lo que tienen que abrir, en este caso, sería el práctico de evaluación de establecimiento agropecuario en el ejercicio número 2, que vamos a hacer la evaluación de Hacienda, ¿sí? Bueno, esta parte ya la vimos, tiene que ver con la evaluación de cereal y de cementera, con lo cual nos vamos a abocar al ejercicio 2. Bien, en el ejercicio 2, lo que ustedes tienen
es un establecimiento que está en la ciudad de Ayacucho. Se le da, en este caso, un control de movimientos de la empresa, es decir, se establece cuál es la existencia inicial de un determinado ejercicio, los nacimientos de las determinadas categorías, los cambios de categorías, las muertes y la existencia final al cierre del ejercicio. Es decir, que si yo tuviese que mirar la cantidad de cabezas que hay al cierre del ejercicio, iría a la existencia final al 31 de diciembre del 2015 para ver de cada una de las categorías qué cantidad física, vuelvo a repetir, física, sin ejercer todavía ningún tipo de evaluación, tengo al cierre del ejercicio. Como datos me dicen que las ventas del campo de Ayacucho del último trimestre fueron las siguientes: 260 terneros, 130.000, 250 vaquillonas, 118.400 y 250 vacas, 177.800. A los efectos de qué me dan estos datos el ejercicio. A los efectos de que si yo estoy evaluando un establecimiento de cría, como método de evaluación debo utilizar en primera instancia el método por revaluación anual, y el método por revaluación anual determina la existencia de una categoría base en función de la categoría más vendida en el último trimestre anterior al cierre del ejercicio. Por eso, este dato va a ser fundamental para determinar la categoría base que me va a permitir evaluar los bienes de cambio machos. Luego dice, el campo de Ayacucho tiene hacienda desde 1998. En el primer ejercicio, el 31 de diciembre de 1998, no existieron ventas. Durante el 1998 se compraron 100 vacas y 4 toros. La categoría más comprada resultó ser vacas, por las cuales se pagaron 64.800 pesos. A ver, ¿por qué el ejercicio me da estos datos? ¿Por qué hace referencia a el inicio de este establecimiento? Porque como ustedes saben, además de los bienes de cambio, que son machos y que deben ser evaluados por el costo estimativo por revaluación anual, hay otro tipo de bienes de cambio dentro de lo que es un establecimiento agropecuario de hacienda de cría, que son los vientres. Y si yo voy a la ley, cuando debo evaluar los vientres, debo evaluarlos de acuerdo al valor que tenía la categoría que estoy evaluando al inicio del ejercicio. Eso significa que el valor de los vientres se va a mantener invariable en función de la evaluación que se le haya otorgado a los mismos en el momento de inicio del establecimiento agropecuario. Y para un establecimiento agropecuario de cría en zona central ganadera, en donde nos ubiquemos en el primer ejercicio de inicio de actividades, también vamos a utilizar como método de evaluación para toda la hacienda, sin distinción en el caso de los bienes de cambio, el costo estimativo por revaluación anual. La única diferencia con este punto que yo les hice referencia acá anteriormente es que cuando hagamos referencia al costo estimativo por revaluación anual en el año de inicio del establecimiento de cría, deberemos basarnos en la categoría más comprada en los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio, o, en el caso de no existir en esos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio, la más adquirida en el ejercicio. Entonces, reitero, ¿para qué el ejercicio me da los datos del año de inicio del establecimiento agropecuario de cría? Porque estos datos de ese ejercicio de inicio me van a permitir evaluar las categorías que se consideran vientres. ¿Y por qué? Porque el valor de los vientres se mantiene invariable a lo largo del tiempo desde el momento en que fueron evaluados al inicio de dicho establecimiento. ¿Cuáles son las categorías de vientre? Las categorías hembras, siempre y cuando no sean reproductoras pura por cruza o pedigrí, que en ese caso se consideran bienes de uso. Ahora bien, además... Perdón, se te ve cortada la pantalla. No sé si a los demás les pasa lo mismo. ¿Cortada la pantalla cómo?
Sí, Acá esto. te ve una parte de Bueno. ejercicio número 2 y después la parte de explorar un PDF, editar y todo eso. Bueno, hagan una cosa, sino abran el práctico en su computadora o en lo que tengan, digamos, disponible y miren lo de ahí, si acá no se ve, porque no sé por qué no se puede ver. Listo, profe. Porque si no se puede ver, síganlo del práctico de la plataforma. A ver, yo voy a tratar igual. Ahí está, ahí se ve completa. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, volvemos. Dijimos, los primeros datos me sirven para evaluar a un establecimiento que ya inició actividades a través del costo estimativo por revaluación anual para la hacienda reproductora, para la hacienda, perdón, macho, que no sea vientre. Los siguientes datos del inicio del ejercicio me sirven para evaluar los bienes de cambio vientres. ¿Por qué? Porque el valor de dichas categorías se mantiene invariable desde el momento en que se haya iniciado ejercicio o se haya adquirido las mismas. A continuación, se me dan los índices de relación de la ley 23.079 que me van a servir para, una vez que determino la categoría base y el valor de la categoría base, poder a través de estos índices de relación evaluar el resto de las categorías, ¿sí? Y ese es el planteo del ejercicio A. Con ese ejercicio vamos a trabajar y vamos a ir a la solución. Espérenme que tengo que admitir a más gente. Y vamos a ir directamente a la solución. La boulage lo vamos a dejar, si lo damos, y si no, lo van a resolver ustedes. La solución comienza en el punto A. Al igual que les dije a los alumnos de Junín, el punto A que hace referencia a los índices de relación que debe haber respecto a la mortandad, respecto a los nacimientos o a los cambios de categoría, lo van a leer ustedes porque no es parte de la evaluación de la existencia final, sino que es parte de índices que se utilizan para determinar si la existencia final física a la que hemos llegado en cada una de las categorías es razonable o no es razonable en función de evitar que el contribuyente pueda de alguna manera falsear datos en esa existencia final. Con lo cual, punto 1, punto 2, punto 3, 4 y 5, lo único que tienen que hacer es leer cómo se calculan los índices de razonabilidad para saber que la existencia final física que tienen al cierre de un ejercicio es la real y es la que corresponde para el contribuyente. Lo que vamos a hacer es ver la evaluación o la solución a partir de donde dice evaluación de stock. Y esperen porque tengo que seguir admitiendo gente que se une tarde. Bien, entonces, evaluación. En primera instancia, lo que vamos a determinar en este caso es la evaluación de los vientres. Y dijimos anteriormente, el valor de las categorías que son vientres se mantienen invariables a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si yo puedo de alguna manera determinar el valor que tenían esas categorías al inicio del ejercicio, voy a saber cuál es su valor al cierre del ejercicio. Y para eso, los datos que se me habían brindado en este enunciado eran los datos respectos al primer año de comienzo del establecimiento agropecuario, en donde para evaluar a toda la hacienda, reitero, para evaluar a toda la hacienda, bien de cambio, sean machos o sean hembras, se utiliza el mismo método de evaluación, que es el costo estimativo por revaluación anual, basado en este caso en la categoría
más adquirida. Con lo cual, en función de los datos que nos dio el ejercicio, la categoría más adquirida durante el primer ejercicio de este establecimiento agropecuario habían sido las vacas, ¿sí? Que habíamos comprado 100 vacas a 64.800. Es decir, que como dato ya el enunciado me decía, la categoría más adquirida en el ejercicio fue vacas, esas vacas fueron 100 al valor de 64.800. Por lo tanto, la categoría base en el ejercicio de inicio de este establecimiento de hacienda de cría fue la de vacas. Ahora, ¿cómo evalúo una categoría base? La forma en la que debo evaluar una categoría base, y ustedes ya lo habrán visto en teoría, es a través del PPP, es decir, precio promedio ponderado. ¿Cómo se calcula un precio promedio ponderado? Se suma el costo de cada una de las adquisiciones o el precio de cada una de las ventas y se divide por la cantidad de cabezas adquiridas o la cantidad de cabezas vendidas. En este caso, trabajamos con costo de adquisición y cantidad de cabezas adquiridas porque nos estamos basando en las compras. Por lo tanto, el PPP de la categoría base es 64.800 dividido 100. Pero el valor de la categoría base, de acuerdo a lo que enuncia la ley para el método de revaluación anual, no es solamente el PPP, sino que consiste en aplicarle a ese PPP el 60%. Es decir, que el valor de la categoría base que yo tenga en función de la más adquirida o de la más vendida va a ser el 60% del precio promedio ponderado de dichas adquisiciones o enajenaciones en el caso en que estén las ventas. De esa manera, determino el valor de la categoría base para el año de inicio de este ejercicio, de este establecimiento, que es 388,80, y a partir del valor de la categoría base estoy en condiciones de poder establecer el valor del resto de las categorías a través de los índices de relación y en este caso en particular solamente me voy a basar en aquellas que sean hembras. ¿Por qué? Porque lo que estoy evaluando en este momento son los vientres. No me baso en la hacienda macho. Por lo tanto, como no me baso en la hacienda macho, lo único que me interesa evaluar a los efectos de considerar el valor de los vientres son las categorías que estén indicadas como tal. En este caso, vacas, que es la categoría base y que quedó evaluada al primer ejercicio del establecimiento 388,80 y va a seguir evaluada de esa manera a lo largo de la vida del establecimiento. Vaquillonas de 2 a 3 años, vaquillonas de 1 a 2 años y terneras. ¿Cómo hago para determinar el valor, entonces, a través de un costo estimativo por revaluación anual, del resto de las categorías? Lo voy a hacer a través de los índices de relación. ¿Y cómo funciona esto? Lo que me dice es, si la categoría vacas, cuyo valor era de 388,80, tenía un índice de relación de 0,90, las vaquillonas de 2 a 3 años que tienen un índice de relación 0,85 van a valer tanta cantidad de pesos por cabeza. Básicamente lo único que yo voy a hacer es una regla de 3 simples utilizando los índices de relación y de esa manera obtener el valor de cada una de las categorías restantes. Reitero, en este caso, ¿de qué categorías me interesa? De las que son hembras consideradas vientres. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el valor que tenían estas categorías al momento de inicio del establecimiento de cría, que se va a mantener invariable durante toda la vida de este establecimiento. ¿Estamos? ¿Me siguen en el análisis? Sí, profe. Bien. Ahora bien, lo que yo acabé de calcular recién es simplemente el valor de la categoría. Yo ahí no calculé el valor de la existencia final. Para yo poder calcular el valor de la existencia final, luego, al finalizar este ejercicio, voy a tener que multiplicar
el valor de cada categoría por la cantidad de cabezas que tenía al inicio, ¿sí? Que tenía acá, en este enunciado. Es decir, si yo acabo de determinar que el valor de vacas es de 388, la evaluación de la existencia final de vacas va a ser 1811 cabezas por 388, que es el valor de la categoría. Y así sucesivamente. Es decir, no termina acá el ejercicio. Acá lo que yo calculo es el valor de la categoría, pero después ese valor de esa categoría lo tengo que multiplicar por la cantidad de cabezas de cada una de esas categorías. Ahora bien, ya determinamos, por lo tanto, la evaluación de bienes de cambio considerados vientres. Ahora, todo el resto de la hacienda en este caso macho, no hembra, tiene que ser evaluada al momento en el que estamos efectuando el análisis. ¿Por qué? Porque no son vientres. Por lo tanto, el valor de esas categorías no se va a mantener invariable a lo largo del tiempo. No me sirve a mí calcular el valor de la hacienda macho el primer ejercicio de inicio de vida del establecimiento agropecuario o de cría. No me sirve porque el valor de esos machos, bienes de cambio, varía en función de la categoría más vendida del último trimestre de cada uno de los ejercicios que yo estoy evaluando. Por lo tanto, tengo que ir a evaluar ahora los animales de cría que no sean vientres. Bien. Ahora me pregunto, ¿qué método de evaluación voy a utilizar para la hacienda bien de cambio macho? Voy a utilizar, como dije anteriormente, el costo estimativo por revaluación anual. Pero ese costo estimativo por revaluación anual que estoy utilizando en este ejercicio, en el ejercicio en el que me estoy parando, 2015, no se va a basar en las compras, sino que por el contrario se va a basar en las ventas. Es decir, para determinar la categoría base, voy a mirar cuál es la categoría más vendida en los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio. Y para eso voy a ir a los datos, si vamos al inicio del enunciado, voy a ir a estos datos y voy a mirar cuál es la categoría más vendida. La categoría más vendida fue terneros. ¿Por qué? Porque vendí 260 terneros a 130.000. Siempre la categoría más vendida es en cabezas. Es decir, en cabezas, la categoría que más vendí fueron 260 terneros. Ahora, antes de tomar esa categoría base, aclaro, no sé, seguramente lo han visto en teoría, pero aclaro por las dudas por si no lo vieron. La categoría más vendida de los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio tiene que ser al mismo tiempo representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que esa venta de los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio sea por lo menos o represente por lo menos el 10% de las ventas totales del ejercicio para esa categoría. ¿Sí? Lo aclaro porque es un paso adicional que tendrían que hacer para saber si la categoría más vendida que voy a tomar para la evaluación de la hacienda es la de terneros. En este caso no está planteado en el ejercicio, pero si ustedes lo hacen, es decir, van y buscan y dicen, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las ventas de terneros en todo el ejercicio? ¿Cuáles fueron las ventas de los últimos 3 meses, que son 260? Sacan el porcentaje, les va a dar que esta venta de los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio es representativa. Por lo tanto, vuelvo al mismo razonamiento. Ya sé cuál es mi categoría base, y la categoría base es la de terneros. ¿Por qué? Porque fue la más enajenada en los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio y además resulta ser representativa. Por lo tanto, una vez que determino el valor de la categoría base, lo único que me queda es, a través de los índices de relación, que ya vimos en el enunciado, hacer la regla de 3 simple para poder calcular el valor del resto de las categorías. Obviamente me acabo de saltar un paso, que es determinar el valor de la categoría base
que cómo se determina, reitero, a través del cálculo del PPP, precio promedio ponderado, por el 60%. Una vez que determiné ese PPP, le aplico el 60%, utilizo los índices de relación a través de una regla de 3 simples y determino el valor de las categorías restantes que son machos y que son bienes de cambio. Voy a hacer una aclaración. Dentro de estas, ustedes verán que tengo a los toros. Los toros, si yo voy por la clasificación que seguramente ustedes vieron en teoría, los toros son hacienda reproductora macho y por ende son bienes de uso. Con lo cual, si son bienes de uso, ustedes dirán, ¿por qué lo estoy evaluando al costo estimativo por revaluación anual? Lo estoy evaluando al costo estimativo por revaluación anual porque estos toros son de propia producción. Y cuando los toros son de propia producción, la norma me dice que los tengo que evaluar al valor probable del semoviente. Como no define qué es el valor probable del semoviente, se establece que se va a evaluar a través del costo estimativo por revaluación anual. Y por ende, los toros, al igual que el resto de la hacienda macho para este ejercicio, son valuados al costo estimativo por revaluación anual. Ahora, el hecho de que se evalúen por el costo estimativo de revaluación anual, ¿los convierte en bienes de cambio? La respuesta es no. Es decir, los toros van a ser valuados a los efectos de otorgarle una evaluación a través del costo estimativo por revaluación anual, pero no van a ser incluidos dentro de la existencia final para la determinación del costo de venta de este establecimiento agropecuario, sino que van a ser reflejados dentro del rubro de bienes de uso. ¿Cuál es la diferencia entre un toro de propia producción y un toro adquirido? La diferencia va a estar en que si yo adquiero un toro, la norma ya me dice cómo evaluar ese bien de uso y va a ser al costo de adquisición menos las amortizaciones que yo le realice a ese costo de adquisición. En cambio, si el toro es de propia producción, sigue siendo un bien de uso, pero no lo voy a evaluar a un costo de adquisición porque no tengo un costo de adquisición. Y por ende, al no existir una definición que es el valor, que sería el valor probable del semoviente, termina valuándose al costo estimativo por revaluación anual. Reitero nuevamente, ¿eso lo convierte en un bien de cambio? Es decir, ¿sumo esa evaluación a la existencia final del resto de los bienes de cambio? La respuesta claramente es no. Su naturaleza es ser un bien de uso. Lo único que estamos haciendo es utilizar el método de evaluación que conocemos para bienes de cambio para evaluar a este bien de uso, pero reflejándolo en el rubro correspondiente. Con lo cual, si yo voy al final del ejercicio, de alguna manera se establece cuál es la evaluación del inventario de cada uno de los bienes. Bienes de cambio, ¿a quiénes vamos a tener? A los vientres, que ya vimos que se evalúan en función del costo estimativo por revaluación anual del primer ejercicio del establecimiento de cría, y hacienda macho, bienes de cambio, valuados al costo estimativo por revaluación anual del ejercicio que estamos analizando en función de la categoría más vendida de los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio. Y fíjense lo que les digo, los que les dije, 2 datos que les dije anteriormente. Para calcular el valor de la existencia final, yo tengo que multiplicar las cabezas por el valor de la categoría. Mientras que el otro dato que les acabo de decir es que los toros que quedan valuados al costo estimativo por revaluación anual no se reflejan dentro de los bienes de cambio, sino que se reflejan dentro de los bienes de uso. Con lo cual, digamos, que quede claro que si bien utilizamos el mismo método de evaluación para bienes de cambio y bienes de uso en este ejemplo, no cambia la naturaleza del bien. ¿Se entiende? Sí, Vuelvo profe. con ustedes. ¿Se entendió el tema de cómo evaluar el establecimiento de cría? Sí, sí. Bien.
Otro dato, si ustedes están en el parcial, ¿sí? Y se les otorga el valor, en vez de los datos del ejercicio de inicio del establecimiento de cría, se les otorga la evaluación de la existencia final del ejercicio anterior, que sería nuestra existencia inicial del ejercicio en el que estamos analizando. La forma más fácil de calcular el valor de la categoría de vientres sería dividir la evaluación total sobre la cantidad de cabezas que tenían como existencia final del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ese valor que tengo al inicio del ejercicio es exactamente igual al valor al cierre del ejercicio. Entonces, si yo no tengo los datos del ejercicio de inicio del establecimiento de cría, puedo calcular el valor de las categorías de vientre fijándome en la existencia final del cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? El segundo ejemplo, que es el de la boulage, yo no lo voy a desarrollar, pero sí quiero aclararle algunas cosas. No lo voy a desarrollar porque es exactamente igual, salvo en 2 o 3 puntitos que les voy a aclarar para que después ustedes lo lean con detención. En el de la boulage, si ustedes van al enunciado, dice, la Constancia arrienda desde el 1 de marzo de 2015 otro campo en la boulage en la que ha preparado un sistema de alimentación y engorde, feedlot, y además comenzó un ciclo completo de cría e inverne de la propia producción a partir de septiembre. Es decir, en este ejercicio lo que se les plantea es que tenemos por un lado un establecimiento de invernada y por otro lado un establecimiento de cría que recién se inicia en el ejercicio 2015. Por lo tanto, cuando hablamos de establecimiento de invernada, lo que tenemos que tener presente es que en este caso, el establecimiento de invernada, todos los bienes que yo estoy evaluando son bienes de cambio. No estamos evaluando bienes de uso. ¿Cómo los evaluamos? ¿Los evaluamos de la misma manera que evaluamos un establecimiento de cría? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en un establecimiento de cría yo utilizo el método por revaluación anual y en un establecimiento de invernada no utilizo jamás ese método, sino que simplemente utilizo como método de evaluación el precio de venta menos los gastos directos de venta, ¿sí? O sea que si yo tengo un establecimiento de invernada, es fácil la forma de evaluar. ¿Por qué? Porque evalúo al precio de venta menos los gastos de venta directo de cada una de las categorías que esté analizando, ¿sí? Entonces, cuando evalúen la parte del establecimiento de invernada que solamente tiene bienes de cambio, ¿cuál es el método de evaluación que utilizo? Precio de venta menos gastos directos de venta. No hay distinción entre hembras, machos, costo estimativo por revaluación anual, vientres, no existe nada de eso. Ahora, por otra parte, este establecimiento, es decir, toda esta parte que está acá sería la parte de invernada. Nos está diciendo básicamente que acá hay 396 vaquillanas, cuyo peso promedio es 2,75, 100 novillos, cuyo precio promedio es 2,77, y después les otorga los datos del precio de venta menos los gastos directos de venta. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Mirar la existencia final de cada categoría, multiplicarlo por la cantidad de kilogramos de esa categoría y multiplicarlo por el precio de venta menos el gasto directo de venta. Se terminó la evaluación. No existe más nada que eso. Y luego tienen toda la parte en la que analiza el establecimiento de cría. Y para ese establecimiento de cría compró 5 toros, compró 140 vacas y compró 60 vaquillonas. Con lo cual la pregunta es, si inicio un establecimiento de cría, ¿cómo tengo que evaluar la hacienda? Acá sí les pregunto a ustedes porque ya lo estuvimos hablando. Entonces, estoy en el inicio de un establecimiento de cría. ¿Cómo evalúo la hacienda? Lo dijimos en el ejercicio anterior cuando calculamos la evaluación de los vientres. Tengo que evaluar toda la hacienda al costo estimativo por revaluación anual.
La diferencia es que para el año de inicio de un establecimiento de cría, la ley, la norma, me dice que tengo que basarme en la categoría más adquirida de los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio o la categoría más adquirida del ejercicio si en los 3 últimos meses no hubo adquisiciones. Por lo tanto, si ustedes están evaluando el año de inicio de un establecimiento de cría, todas las categorías que tenga, sean vientres o sean machos bienes de cambio, van a quedar evaluados al costo estimativo por revaluación anual en función de determinar la categoría base por las adquisiciones. ¿Está? ¿Me siguen en el razonamiento? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que no sea el año de inicio y sea el siguiente, ahí sí los animales de cría tengo en cuenta la categoría más vendida. ¿Me escuchan? Se cortó recién. Ah, perdón, yo te estaba preguntando y no sabía si me habías No, Sí, escuchado. a no, ver si se escucha, pero se había cortó. cortado. Debe ser por la cantidad de alumnos. A veces se corta cuando son muchos, pero decime. No, la A ver, pregunta era que si en este caso, porque era el año de inicio del sí, establecimiento de cría, pero si es el siguiente, yo para evaluar los animales de cría tengo en cuenta la categoría más vendida, está bien, ¿no? Ahí. exacto. Pero ojo, para evaluar bienes de cambio machos, Sí, ¿sí? sí, en el caso de que sean vientres, sí tengo en cuenta los más comprados, por así decirlo, Del primer del primer ejercicio. ejercicio. No me confundo con los comprados del ejercicio que estoy analizando, ¿sí? Listo, gracias. Entonces, para los vientres vas a usar el primer ejercicio, si te da datos. Si no te da datos de eso, te tiene que haber dado datos de cuál es el valor de esas categorías al inicio del ejercicio para que vos puedas identificar que como se mantiene invariable ese valor, va a ser el mismo que el cierre del ejercicio. Y para el resto, cuando no es año de inicio, vamos a utilizar el costo estimativo por revaluación anual basándonos en la más vendida de los últimos 3 meses. Es correcto el razonamiento que hiciste. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una consulta de este ejercicio? Los hago así cortitos porque hay varios temas más que tienen que analizar y cada uno lleva un tiempito. ¿Sí? Yo suponiendo que ustedes ya todo esto lo vieron en la parte teórica, con lo cual lo hago cortito porque se entiende que ya, digamos, estudiaron los métodos de evaluación. Bueno, si no hay otra pregunta de esto, vamos a ir, dígame si esto no lo vieron en teoría, pero creo que sí. Vamos a ir a los siguientes temas que tienen que ver con venta y reemplazo. Vamos a ver algunos ejercicios de venta y reemplazo. Vamos a ver algunos ejercicios de previsión para deudores incobrables. Y por último, un ejercicio ejemplificativo de lo que sería la deducción de honorarios a directores, que entiendo que ustedes ya tuvieron que ver la parte del perceptor de esa renta, que es el director, que es una persona humana que recibe los honorarios a directores. Es decir, ustedes vieron una parte, ahora faltaría ver qué pasa desde el punto de vista de la empresa cuando trata de deducir esos honorarios a directores. Entonces, esos serían los 3 temitas que tenemos para ver con los chicos de Pergamino, sobre todo. Teóricamente, estos temas ustedes los estuvieron abarcando, estuvieron hablando, son honorarios a directores, previsión para deudores incobrables y venta y reemplazo. Sí, sí, profe, en la teoría. Bien, entonces vamos a ir viendo estos ejercicios repasando un poquito esos conceptos teóricos. Entonces, vamos primero con venta y reemplazo. Yo ahí se los comparto.
Bien. ¿En qué consiste el Instituto de Venta y Reemplazo para repasar? Es una posibilidad que me da la ley cuando yo vendo y compro dentro de un determinado plazo cierto tipo de bienes con el objetivo de no gravar la utilidad de la enajenación y afectar, sin embargo, esa utilidad al costo de un nuevo bien que va a ser el de reemplazo, que va a implicar que en vez de gravar esa utilidad, yo difiera esa utilidad a través de una menor amortización en el costo del nuevo bien adquirido. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a un ejemplo. Una empresa unipersonal que no confecciona balance, eso no me interesa mucho, en el 2015 vende en 15.000 una máquina adquirida el 5/5 del 2011 en 20.000. Además, en el 2016 compra una maquinaria por 8.000. El contribuyente opta por aplicar la opción de venta y reemplazo. Todos los importes no incluyen IVA. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice? El contribuyente en el 2015 tenía una maquinaria, la vende, y lo que me dice es, yo voy a usar el Instituto de Venta y Reemplazo. Por lo tanto, no voy a grabar la utilidad, este ejercicio en el 2015, sino que voy a agarrar esa utilidad y la voy a afectar al costo de un nuevo bien que voy a comprar en el 2016, porque entre venta y compra no pueden pasar más de un año. Esperen que hay más gente que se quiere unir. Entonces, vamos a ver la solución. ¿Cómo sería esto? El primer paso que yo tengo que hacer es determinar la utilidad que va a ser la utilidad que no voy a grabar en el ejercicio de enajenación para afectar esa utilidad luego al costo de adquisición de un bien. Entonces, ¿cómo determino la utilidad en la venta de un bien de uso? En principio, de un bien que es una maquinaria. Va a ser precio de venta menos lo que llamamos costo computable. ¿Qué es el costo computable de un bien? Es el valor de origen o el costo de adquisición de un bien menos las amortizaciones acumuladas. Ahora me pregunto también, ¿cuál es el criterio de amortización impositivo que nosotros utilizamos? Utilizamos un criterio en el cual amortizamos año de alta completo y año de baja no se amortiza. Entonces, para calcular el costo computable en la enajenación de un bien mueble, ¿sí? No inmueble, porque vamos a ver que se determina de otra manera. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber cuál es el costo de adquisición, tengo que saber cuál es la vida útil del bien, tengo que saber cuál es la fecha de adquisición y cuál es la fecha de baja, teniendo en cuenta que el criterio de amortización que se utiliza impositivamente es año de alta completo, año de baja no se amortiza. Por lo tanto, el precio de venta ya me lo da el enunciado, es 15.000. ¿Cómo calculamos el costo computable? Bueno, esta maquinaria que yo vendía en 15.000 la había adquirido en 20.000. Pero 20.000 es el costo de adquisición, reitero, no es en este caso el costo computable. Para calcular el costo computable, yo tendré que determinar cuál es la amortización acumulada. Para calcular la amortización acumulada, según los criterios que acabo de enunciar hace un ratito, voy a tomar el costo de adquisición, lo voy a dividir por la vida útil y lo voy a multiplicar por la cantidad de años que amorticé, teniendo en cuenta que amortizo año de alta completa, año de baja no lo amortizo. Entonces, voy al enunciado. En este caso no me enuncia la vida útil del bien, pero las vidas útiles generales que utilizamos son 10 años para cierto tipo de maquinarias y 5 para otro tipo de maquinarias. Supongamos que esta maquinaria tiene una vida útil de 10 años y que fue adquirida en el 2011. ¿Me importa que haya sido adquirida en el 5 o en el 1 o en el 6 o en el 8 del 2011? No, no me importa, porque acabo de decir que el criterio de amortización es año de alta completo. Por lo tanto, 2011 lo amortizo en forma completa. 2012 lo amortizo en forma completa. 2013 lo amortizo en forma completa.
2014 lo amortizo en forma completa, 2015 no lo amortizo. ¿Por qué no lo amortizo? Porque es el año en el cual lo enajeno. Por lo tanto, según el criterio de amortización que acabo de enunciar, el 2015 no lo amortizaría. ¿Cuántos años amorticé este bien? 4 años. Entonces, vuelvo a mi cálculo de la amortización acumulada. Costo de adquisición dividido vida útil por años amortizables, me dan la amortización acumulada, que es 8.000. Costo de adquisición menos amortización acumulada me da costo computable. Precio de venta menos costo computable me da en este caso utilidad. Por lo tanto, si yo no estuviese utilizando el instituto de venta y reemplazo, esa utilidad sería la utilidad que está grabada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no utilicé venta y reemplazo. Como estoy utilizando venta y reemplazo y yo hice uso de esa opción que tengo que formalizar a través de la página de AFIP, esos 3.000 no van a ser utilidad grabada en el ejercicio, es decir, no la tengo que poner como utilidad grabada. Por lo tanto, como no la tengo que poner como utilidad grabada, va a ser computada al costo de adquisición del nuevo bien. En el 2016 yo adquirí un bien cuyo costo de adquisición era 8.000, pero el costo amortizable, es decir, el costo que yo tengo que amortizar para deducirme la amortización, no es el costo de adquisición, sino que es el costo de adquisición menos la utilidad que había determinado del bien que enajené y que reemplacé por este nuevo bien. Por lo tanto, mi costo amortizable es 5.000. Y ahora, teniendo en cuenta la vida útil de 10 años, fíjense que correspondería efectuar una amortización, luego de haber optado por la venta y reemplazo, de 500 pesos por año, ¿sí? Es decir, 5.000 dividido 10 me da los 500 pesos por año en este caso, que comparado con la amortización que hubiese correspondido a un costo de adquisición de 8.000, fíjense, me hubiese dado 800 pesos por año. La diferencia del costo histórico, el costo de adquisición amortizado y el costo amortizable luego de haber efectuado la venta y reemplazo, me da una diferencia de 300. Si esos 300 yo los multiplico por los 10 años de vida útil del bien que compré para reemplazar el que enajené, no es otro el valor que el de la utilidad del bien que enajené y que estoy difiriendo a través de una menor amortización a través de los años del nuevo bien que adquirí para reemplazar. Es decir, ¿se entiende este instituto? Lo que yo estoy haciendo es reconocer esa utilidad, pero no en el año de la enajenación, sino en los años en que amortizo el nuevo bien a través de una menor amortización. ¿Por qué? Porque al costo del nuevo bien yo lo disminuí en el valor de la utilidad para generar una menor amortización. ¿Entendemos cómo se hace? Sí, sí, profe. Bien. El siguiente ejemplo es un ejemplo en donde lo que vamos a hacer es invertir un poquito el orden. Básicamente tenemos un enunciado que nos dice: una explotación unipersonal que no confecciona balance en el 2015 compra una máquina en 10.000 y posee otra adquirida en el año 2009 por 8.000. Es decir, estoy parado en el 2015, yo tenía una maquinaria que la tenía desde el 2009 y adquirí otra en el 2015. En el 2016 lo que hago es vender la máquina que tenía desde el 2009 en 7.000 pesos. El contribuyente opta por aplicar la opción de venta y reemplazo con el bien adquirido, acá sería en el 2015, no 2009, ¿sí? Porque está mal en enunciado. Entonces, a ver si comprendemos este enunciado. En vez de vender y luego comprar, lo que hace el sujeto es comprar y luego vender. Pero igualmente decide que esa utilidad por la venta de este bien que hace en el 2016 la va a imputar al costo de adquisición de un bien que ya compró y que lo compró en el 2015.
Entonces tenemos que preguntarnos cómo vamos a proceder en el 2015 y en el 2016. Vamos a la solución. ¿Qué pasa en el 2015? En el 2015 es muy sencillo el análisis. ¿Por qué? Porque yo venía con un bien que había adquirido en el año 2009 y compré otro bien de uso en el 2015. Por lo tanto, siguiendo el criterio de amortización, que es año de alta completo, lo único que voy a tener en el 2015 es la amortización de ambos bienes, nada más. Es decir, si ambos tienen una vida útil de 10 años, vamos a tener una amortización de 10.000 para el costo de adquisición de 10.000 y uno de 800 para el costo de adquisición de 8.000. Acá no hay demasiada ciencia. En lo único que me va a afectar el resultado, estos dos tipos de bienes, es en que voy a tener una amortización. Ahora voy al 2016. En el 2016 me dice, bueno, yo este bien que tenía desde el 2009 lo vendí y yo quiero que esa utilidad de ese bien vaya a parar a la disminución del costo del bien que adquirí en el 2015. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer en el 2016 es exactamente igual al paso que hicimos en el ejercicio anterior. Calculo la utilidad. ¿Cómo calculo la utilidad de un bien mueble? Precio de venta menos costo computable. ¿Cuál es el costo computable de este bien? Es costo de adquisición menos amortizaciones acumuladas. Entonces, costo de adquisición del bien que enajené en el 2016, 8.000. Amortizaciones acumuladas, tengo costo de adquisición dividido 10 años por 7 años, porque amortizo año de alta completo, que había sido 2009, y no amortizo año de baja, que es 2016. En este caso serían 2004, el costo computable, acá tienen que arreglarlo, serían los 8.000 menos los 5.600, 2.400. Está bien acá, pero está mal acá. Con lo cual, precio de venta menos costo computable me da la utilidad de 4.600. Me pregunto, ¿esa utilidad de 4.600 dónde la debería haber imputado yo? La debería haber imputado al valor del nuevo bien que compré y que reemplazó el bien que enajené. Por lo tanto, sería 10.000 menos 4.600, 5.400. ¿Qué significa esto? Que la amortización del bien que yo adquirí en el año 2015, que lo adquirí con anterioridad al que enajené, se debería haber calculado sobre un costo amortizable de 5.400, lo que vemos acá. Es decir, 5.400 dividido 10 serían 540. Entonces me pregunto, en el 2015, ¿yo me computé una amortización de 540 o me computé una amortización de la totalidad porque no había hecho a ese momento y porque no lo sabía la opción de venta y reemplazo? Una mayor me computé porque Claro. no sabía. En el 2015 yo no había enajenado todavía el bien que reemplacé, con lo cual no podía saber cuál era la utilidad de ese bien. Por lo tanto, no podía aplicar una disminución del costo y amortizar el costo correspondiente. Solamente lo que hice fue amortizar el costo de adquisición. Por lo tanto, como yo hice una amortización en exceso en el 2015, la ley no me dice, bueno, ahora vaya y rectifique la declaración jurada del 2015 para reconocer que usted disminuyó o que consideró una amortización más grande de la que debería haber considerado. Lo que usted va a hacer es en el 2016, ese exceso de amortización, lo va a reconocer como una ganancia gravada, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los 1.000 que se dedujo en el 2015 y los 540 que en realidad se debería haber deducido, son los 460 que deben reconocerse como ganancia en el ejercicio 2016. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo un exceso de amortización del ejercicio anterior porque en ese ejercicio no sabía cuál iba a ser la utilidad, no me voy a ir a rectificar la declaración jurada del 2015, sino que voy a reconocer la diferencia de exceso de amortización como ganancia gravada del ejercicio en el que se produce la enajenación. En este caso, los 460
irían reconocidos como ganancia grabada por columna 2, si estamos hablando de ajustes, en el ejercicio 2016. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bien. Y el inmueble, solamente voy a aclarar lo siguiente. Uy, fui a otro. 20 gramos. En el inmueble, dice, una empresa unipersonal ha adquirido un inmueble el 1/3 del 2008 en 100.000 pesos. El porcentaje correspondiente al edificio es de un 80%. Dicho inmueble se vende en 95.000 el 10 del 2 del 2015, comprándose otro inmueble el 15/1 del 2016 por 150.000, con un porcentaje del edificio correspondiente al 80%. Entonces, si yo tengo la enajenación de un inmueble, ¿qué es lo que me va a cambiar? ¿Qué podría llegar a cambiar en Que mi se amortice diferente. Se amortiza diferente, exactamente. Entonces, ¿a qué le tengo que prestar atención? Le tengo que prestar atención a cómo se amortiza un inmueble. Y si yo voy a la ley, la forma en la que se amortiza un inmueble, en primera instancia, se amortiza solo el porcentaje de edificación. No amortizo la totalidad del costo de adquisición. Por lo tanto, cuando yo calcule el costo computable del bien, si bien el costo de adquisición incluye tanto el costo del terreno como el costo del edificio, la amortización yo solamente la puedo calcular sobre el porcentaje de edificación. En mi ejemplo, solamente la amortización la podría calcular sobre el 80% del costo de adquisición. No podría calcularlo sobre la totalidad. ¿Por qué? Porque el terreno no se amortiza, ¿sí? Esa es la primera diferencia respecto a los ejercicios anteriores. La segunda diferencia es que mientras que los bienes muebles tienen el criterio de amortización que les acabo de mencionar hace un ratito, es decir, año de alta completo, año de baja, no se amortiza, los inmuebles tienen estipulado por norma un tipo particular de amortización, que es por trimestres y se va a amortizar desde el trimestre de afectación a la generación de ganancia grabada hasta el trimestre anterior a la desafectación o a la enajenación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que voy a encontrar en un ejercicio de inmueble? En primera instancia, que yo no amortizo sobre la totalidad del costo, amortizo solo sobre el porcentaje de edificación. ¿Por qué? Porque el terreno no se amortiza. Segundo, no amortizo por años de vida útil, sino que amortizo por trimestres. ¿Desde cuándo? Desde el trimestre de afectación a la generación de ganancia grabada hasta el trimestre anterior a la enajenación o a la desafectación de ese bien de la ganancia grabada. Por lo tanto, si yo voy a la solución del ejercicio, acá estábamos en el anterior, bueno, el caso 3. Yo lo que hacía era vender un inmueble con un precio de venta de 95.000. Ahora, ¿cómo determino el costo computable bajo las normas que yo acabo de mencionar? Bueno, primero, valor amortizable. ¿Cuál es el valor amortizable que yo tengo de este inmueble? ¿Son los 100.000 que es su costo de adquisición? No, es los 100.000 por el porcentaje de edificación. Eso como primera medida. Segundo, esos 80.000 que representan el edificio, ¿por qué valor se amortizan? Yo dije o acabo de decir por trimestre. Bueno, entonces tendré que contar cuántos trimestres hay desde el momento en que se afecta la generación de ganancia grabada hasta el momento en que ese inmueble es enajenado hasta el trimestre anterior, ¿sí? Entonces, voy a mirar el ejercicio y me dice que fue adquirido el 1/3 del 2008 y fue enajenado el 10 del 2 del 2015. Entonces, parece un ejercicio hecho a propósito. ¿Por qué? Porque lo adquirí y lo afecté el 1/3 del 2008, es decir, el primer trimestre del 2008. Con lo cual, si lo afecté el primer trimestre del 2008,
todo el 2008 va a ser amortizado en forma completa, ¿sí? No hay amortización por trimestre, sino que al estar dentro del primer trimestre del 2008, el 2008 va completo. Y lo enajeno el 10 del 2015. Por lo tanto, si tenía que contar hasta el trimestre anterior al momento de la enajenación, el último trimestre que yo tengo es el que corresponde al último trimestre del 2014. Por lo tanto, si es el último trimestre del 2014, son los 4 trimestres completos, es decir, 2014 también se amortizaría en forma completa. Es decir, que es un ejemplo redondo, en donde como la afectación es en el primer trimestre digamos, de vida del inmueble, y la enajenación es en el trimestre anterior, que justo cae en el último trimestre del año anterior, al momento en que lo enajeno, la amortización se convierte en una amortización anual, ¿sí? Y si es una amortización anual de un inmueble, ¿cuál es el porcentaje que voy a utilizar para esa amortización? El que corresponda al edificio, que era creo el 80%. Sí, pero una vez que tengo ese costo amortizable, ¿qué porcentaje de amortización anual se le aplica a un inmueble? El 2%. El 2%, exactamente, ¿sí? Es decir, como es un ejemplo redondo, si yo voy a la solución, una vez que calculé el costo amortizable, a esos 80.000 le voy a aplicar el porcentaje de amortización anual, porque son todos años completos del 2%, por la cantidad de años que son 7 y que van desde el 2008 al 2014. De esta manera determino el valor residual de la parte correspondiente a la edificación. Y ojo acá, porque acá lo que yo hice es valor amortizable, 80.000 menos amortizaciones acumuladas. Ahora, este valor residual que yo estoy calculando acá, ¿es el costo computable o no? ¿Qué les parece? ¿Me falta algo o no en este ejercicio? ¿Cómo se calcula el costo Hombre, el computable? terreno no sería, profe. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque yo al principio dije, costo computable es costo de adquisición menos amortizaciones acumuladas. Claro, obviamente yo las amortizaciones acumuladas las estoy haciendo sobre el porcentaje de edificación, pero ojo, porque el costo de adquisición de este inmueble no está compuesto solamente por el porcentaje de edificación, sino que está compuesto por la totalidad e incluye, como dijo su compañero, el terreno. Por lo Serían tanto, 20.000 pesos más. claro, por lo tanto, cuando voy al costo computable, en vez de ser los 68.800, son 88.800 porque le sumo a este valor residual el costo del terreno que era de 20.000, ¿sí? Entonces, los 95 menos los 88.800 me dan la utilidad, que son los 6.200. Ahora tengo que computar esa utilidad a el nuevo bien o el nuevo, digamos, inmueble que tengo, que también lo voy a afectar a la actividad grabada. El precio de compra de este inmueble es de 150.000, pero su porcentaje de edificación es 80. Por lo tanto, el porcentaje amortizable no es 150, sino que es 120. Y sobre esos 120.000, yo le voy a aplicar la utilidad de los 6.200, de manera tal que el costo amortizable del nuevo inmueble va a ser de 113.800. Al aplicarle el 2% anual, me da una amortización de 2.270. Si yo no hubiese computado esta utilidad, el cálculo hubiese sido de que hubiese correspondido una amortización sobre el 80% del costo de adquisición del 2% de 2.400, menos la amortización que computé por haber utilizado la venta y reemplazo, me da una diferencia de 124. Esa diferencia de 124 multiplicada por los años de vida útil de este inmueble es exactamente igual a la utilidad que acabo de computar. Entonces, esto es simplemente una comprobación para ver si realmente hicimos bien el instituto de venta y reemplazo. Pero lo que me importa que quede claro, en este caso en particular, es la diferenciación entre un bien mueble y un inmueble. ¿Por qué? Porque en el caso del bien mueble,
lo que tenemos es una amortización por la vida útil, año de alta completo, año de baja no se amortiza. Y en el caso del inmueble, tenemos una amortización que se realiza sobre el porcentaje de edificación y por trimestre, desde el trimestre de afectación a la actividad agravada hasta el trimestre anterior a la desafectación o a la enajenación del inmueble. Con lo cual, me paro en un caso o en el otro, tengo que efectuar esa diferenciación. Y algo que exige la venta y reemplazo en el caso de inmuebles es que yo reinvierta el 100% del precio de venta de la enajenación del inmueble respecto al costo del nuevo bien. ¿Por qué? Porque si no reinvierto el 100%, es decir, en realidad, si me sobra dinero de la enajenación que yo hice en función de la nueva inversión que efectué a través de la compra del nuevo inmueble, no puedo tomarme la totalidad de la utilidad, sino que me voy a tomar solamente el porcentaje de inversión que yo realicé. ¿Cómo es eso? Voy a explicarlo rápidamente porque nos queda, poco para desarrollar el resto. Dice, teniendo en cuenta los datos del caso anterior, considerar la posibilidad de que se inviertan 90.000 en el nuevo edificio en lugar de 150.000, teniendo como objetivo la misma tarea. Es decir, en el caso anterior, yo vendía a un precio de 95.000 y compraba 150. ¿Qué significa eso? Que la totalidad del precio del cual yo vendí lo tuve que haber invertido en la compra del nuevo inmueble. ¿Por qué? Porque el nuevo inmueble es más caro que el que vendí, ¿sí? En cambio, en el segundo ejemplo, en el caso 4, fíjense que yo vendí, en este caso, a 95.000 y solamente utilicé 90.000, con lo cual me sobraron 5.000 del precio de venta. ¿Eso qué infiere? Que yo no utilicé todo para comprar un bien de reemplazo. Entonces, si no utilicé todo para comprar el bien de reemplazo, parte de la utilidad va a estar grabada. ¿Por qué? Porque no fue utilizada para comprar el nuevo bien de reemplazo. ¿Se entiende cuál sería el razonamiento de la norma? Entonces, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje de reinversión? El costo de adquisición del nuevo inmueble fue de 90.000, mientras que el precio de venta del inmueble que vendí fue 95. Por lo tanto, el porcentaje de reinversión fue del 95%. De los 95.000 que yo enajené, o precio que enajené, me quedó un 5% que no lo invertí en un nuevo bien de reemplazo, sino que es utilidad grabada. Por lo tanto, si la utilidad que nosotros habíamos calculado era 6.200 para el caso original, la utilidad que yo voy a poder utilizar en la venta y reemplazo ya no es 6.200, sino que es el 95% que corresponde a este porcentaje de reinversión. Y por lo tanto, la diferencia entre la utilidad de los 6.200 y lo que yo puedo utilizar en la venta y reemplazo es una utilidad que va a estar grabada en el ejercicio del 2015. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es decir, si yo tengo un precio de venta que no utilicé en su totalidad en el costo de adquisición del nuevo bien, significa que parte de esa utilidad no la puedo utilizar en la venta y reemplazo, porque me sobró, no es utilidad que yo afecto a la adquisición de un nuevo bien. Por lo tanto, a la utilidad por la enajenación de ese bien, le voy a aplicar ese porcentaje de inversión y voy a considerar que la diferencia es utilidad grabada. ¿Por qué? Porque no la puedo utilizar en el instituto de venta y reemplazo. ¿Me siguieron el razonamiento, más o menos? Sí, profe. Sí. Bien, entonces con eso cerramos venta y reemplazo. Ahora deberíamos ver... Esperen que voy cerrando documentos porque si no es un montón. El práctico de malos créditos o previsión para deudores incobrables. Lo que vamos a ver es cómo voy a calcular la previsión, ¿sí? El primer ejercicio, que es el que ustedes tienen ahí en pantalla, tienen que, lo que me dice es que la empresa utiliza el cargo directo a resultados. ¿Qué significa utilizar el cargo directo a resultados?
que para determinar si un deudor incobrable va a ser deducido de un determinado ejercicio fiscal, tengo que cumplir con algún índice de incobrabilidad que está anunciado en el artículo 217 de la ley. Entonces, lo voy a saltear porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer el artículo 217 de la ley y ver, en el caso 1, si los supuestos que estoy mencionando entran dentro de esos índices de incobrabilidad. Yo me voy a basar básicamente, por el poco tiempo que por ahí tenemos para desarrollar los temas, en cómo calcularíamos las previsiones. ¿Por qué hablo de previsión desde el punto de vista impositivo? Porque la única previsión que la ley de impuesto a las ganancias permite deducir es la previsión para deudores incobrables. Cualquier otra previsión que yo haga contablemente no puede ser deducida desde el punto de vista impositivo. Y por lo tanto, lo que yo voy a tener básicamente es dos opciones. O cargo a resultados a través de índices de incobrabilidad o utilizo la previsión desde el punto de vista impositivo de la manera en la que la norma me dice que la tengo que calcular. Opto por uno u opto por otro, lo mantengo durante 5 años, excepto que yo pida autorización a la AFIP para utilizar el otro método. Es decir, si tengo previsión, tengo que pedir autorización para hacer el cargo directo de resultados. Si tengo cargo directo de resultados, tengo que pedir para hacer uso de la previsión. Entonces, vamos a ir directamente al ejercicio 2. Caso 2, ¿sí? El caso 2 tiene 3 ejercicios que nos van introduciendo de alguna manera a lo que es la constitución o la creación de las previsiones para deudores incobrables y tiene un ejercicio integral en donde vamos a ver cómo funciona todo junto. Entonces, para saber cómo calculamos la previsión, cuándo se computa y demás, ustedes van a tener que ir al artículo 214, 215 y 216 de la ley, ¿sí? Con esos artículos, del decreto reglamentario, 214, 215 y 216. El 217 también es del decreto, no sé si dije ley, es del decreto reglamentario. Con lo cual, van a tener que ir a esos articulados para saber cómo se utiliza el sistema de previsión para deudores incobrables impositivos. Y los datos más importantes son, en el ejercicio de implantación de la previsión para deudores incobrables impositiva, no voy a cargar la previsión como resultado negativo, sino que en ese ejercicio voy a utilizar el cargo directo a resultados. Es decir, voy a tener que analizar los deudores incobrables bajo los índices de incobrabilidad. Esa previsión calculada del primer ejercicio la voy a mantener ahí guardada hasta el ejercicio en que desisto del sistema, en donde la norma me dice, bueno, en el ejercicio en que usted desista de ese sistema, va a computar esa previsión que constituyó en el primer ejercicio. Y en los ejercicios intermedios, lo que usted tiene que hacer es comparar la previsión que hizo en el año anterior respecto de los deudores incobrables del ejercicio actual. Si usted constituyó una previsión en exceso, significa que se dedujo más de lo que se debería haber deducido. Por lo tanto, tiene que ajustar o hacer un ajuste por columna 2. Si usted hizo una previsión en defecto, es decir, se dedujo menos de lo que se debería haber deducido, entonces tiene que hacer un ajuste por columna 1. Y esos serían los criterios generales con los que nos vamos a manejar a los efectos de hacer estos ejercicios. Entonces, el primer punto del caso 2 dice implantación de la previsión para deudores incobrables, cálculo de porcentajes. Ejercicio de implantación en el 2015, créditos existentes al cierre. Acá las fechas de estos ejercicios está mal, sería 2012, 13, 14 y 15. Igual que acá, 2012, 13, 14 y 15, es decir, que ahí corrijan para que no les quede mal. Incobrables impositivos de los últimos ejercicios. ¿Por qué me da estos datos el ejercicio? Porque si yo tengo que
calcular la previsión impositiva y voy al artículo que así lo determina, que es el artículo 215 del decreto reglamentario, lo que me dice es que yo tengo que calcular un porcentaje basándome en los incobrables de los últimos 3 ejercicios, incluido el ejercicio en el que estoy constituyendo la previsión, sobre el saldo al inicio del rubro créditos de dichos ejercicios y a dicho porcentaje aplicarlo al saldo que tiene el rubro créditos en el ejercicio en que estoy constituyendo la previsión. Esto que yo les digo teóricamente lo van a entender mejor si vamos a la resolución del práctico. Si ustedes van a la resolución del práctico, tengan en cuenta que estos 2012, 13, 14 y 15 son los saldos al cierre del ejercicio, lo cual significa que el saldo al cierre de un ejercicio es el saldo al inicio del siguiente. Por ejemplo, el saldo al cierre del ejercicio del 2012 es el saldo al inicio del 2013. El saldo al cierre del 2013 es el saldo al inicio del 2014. El saldo al inicio del cierre del 2014 es el saldo al inicio del 2015. ¿Sí? Esa sería la mecánica. Entonces, vamos al cálculo. Incobrables 2015, 2014, 2013 sobre deudores o rubro créditos al inicio 2015, 2014 y 2013. Lo que les acabo de decir teóricamente. Entonces, tomamos los incobrables de los últimos 3 ejercicios, incluyendo los del 2015, sobre los deudores o el crédito o el rubro créditos al inicio del 2015, 2014 y 2013. Calculamos el porcentaje que nos dice la norma y ese porcentaje es el que vamos a aplicar al saldo, al cierre del ejercicio en el que estamos constituyendo la previsión. Con lo cual, al aplicar ese porcentaje al saldo del cierre del ejercicio, determinamos el saldo de la previsión impositiva. En este ejercicio, como estamos en el año de inicio de constitución de la previsión, no vamos a deducir ese saldo, sino que la norma nos dice, ojo, en el año de inicio de constitución de la previsión, usted no puede deducir ese cargo de la previsión, sino que la va a dejar guardada hasta que se desista de ese sistema. Por lo tanto, en ese año de constitución, usted va a deducir los deudores incobrables reales bajo los índices de incobrabilidad del artículo 217 del decreto reglamentario. Si vamos al enunciado del ejercicio nuevamente, los deudores incobrables reales impositivos del 2015 fueron de 7.800. Por lo tanto, en este ejercicio, si bien yo constituí la previsión porque es el año de constitución, no voy a deducir el monto de esa previsión, sino que lo que voy a hacer es deducir los incobrables reales. ¿Cuáles son los incobrables reales? Aquellos que cumplan con los índices de incobrabilidad del artículo 217 del decreto reglamentario. ¿Me siguieron en el análisis? Más o menos. Sí, profe. Bueno, mucha información, pero bueno, es lo que hay, chicos. Así que sí, seguimos. El segundo punto me dice imputación de malos créditos a la previsión impositiva. ¿Cuándo se da esto? Esto se da cuando yo ya vengo con el sistema de previsión impositiva, calculándola todos los años, pero ahora lo que tengo que ver en el ejercicio en el que estoy parado es si la previsión que yo hice en el ejercicio anterior fue coincidente o no con los incobrables reales de este ejercicio. Por lo tanto, lo que yo voy a ver acá como dato es que tenemos un cierre del ejercicio que es diciembre del 2015, incobrables contables e impositivos del ejercicio coinciden, son iguales, es decir, son 3.800, saldo de la previsión constituida el 31 de diciembre del 2014 sería acá 4.200, la empresa contablemente carga resultados los incobrables del ejercicio. Entonces,
Lo primero que yo puedo ver o observar es algo que está a la vista, y es que el sistema que yo elegí impositivamente no coincide con el sistema que elegí contablemente. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces, no, a veces no, en la contabilidad se previsiona distinto que en la parte impositiva, digamos. Claro, entonces acá en la empresa contable, sí, contablemente lo que yo hago es cargar directamente resultados, pero impositivamente lo que yo estoy haciendo es hacer la previsión, ¿sí? Entonces, si hay una diferencia entre los dos métodos, ¿qué voy a tener que hacer? Un ajuste. Un ajuste, entonces. Desde el punto de vista contable, lo que yo me conviene hacer siempre es anular el cargo contable y luego determinar qué corresponde impositivamente. Entonces, si yo anulo el cargo contable, ¿cómo lo voy a anular? Lo que tengo que pensar es, ¿qué hice con estos deudores incobrables contablemente? Yo los deduje, es decir, los resté de mi resultado. Por lo tanto, si yo los resté de mi resultado, ¿cómo voy a anular esa resta? Sumándolos al Suma- resultado. Exacto, man, sumándolo. ¿Y cómo sumo? ¿Por qué columna? Por, colu- por Por columna columna. 2, exacto, por columna 2. Por lo tanto, lo primero que hago es ajustar o anular el cargo contable por columna 2. Lo segundo que hago, en este caso, no me dan los datos para calcular la previsión del 2015, pero sí me dan los datos para que yo vea qué pasó entre la previsión que yo hice en el 2014 y que me deduje y los incobrables reales del 2015, que son los incobrables para los cuales fue creado la previsión del año anterior. Por lo tanto, en el 2014 yo previsioné que mis deudores incobrables del 2015 iban a ser 4.200 y los incobrables reales fueron 3.800. ¿Qué significa eso? Que yo hice una previsión en exceso, me deduje más de lo que me debería haber deducido. Por lo tanto, si me deduje más de lo que me debería haber deducido, ¿qué ajuste tengo que hacer? ¿Qué les parece? Y tengo ganancia grabada porque la diferencia va a ser. Exacto. Entonces, a la anulación del cargo contable que habíamos hecho por columna 2, le agregamos la diferencia entre la previsión y los incobrables del ejercicio, que van a ser ganancia grabada por columna 2. Y por lo tanto, de esta manera cerraríamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque anulamos el cargo contable y por otro lado reconocimos el exceso de la previsión impositiva que habíamos hecho. ¿Qué faltaría en ese ejercicio, por ejemplo? La constitución de la previsión. Es decir, ¿por qué? Porque yo usé la previsión del año anterior, pero al mismo tiempo tendría que crear la previsión de este ejercicio y así sucesivamente. Y el último de este ramal me dice abandono del sistema de previsión. Entonces, en este caso el ejercicio de abandono es en el 2015, no en el 2008. Previsión impositiva del ejercicio de constitución, supongamos que es en el 2000, en 2015 no, supongamos que es en el 2013, porque si no es muy vieja, 100. Incobrables contables e impositivos del ejercicio 2015, 8.000. Saldo de la previsión impositiva constituida el 31 de diciembre del 2015, 7.000. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Yo estoy en este caso en el año de abandono de la previsión. Lo lógico que sería, según lo que, digamos, el razonamiento común me indicaría es, bueno, si yo este año abandoné el sistema de previsión, lo que me tengo que deducir son los incobrables reales. Sin embargo, la ley no me dice eso. La ley lo que me dice es, bueno, usted en el ejercicio en el que abandona la previsión, lo que tiene que hacer es, lo que tiene que hacer es deducir la previsión que hizo en el año de constitución y que no dedujo, porque en ese año dedujo reales. Entonces, básicamente, si bien yo abandono el sistema de previsión, lo que me voy a descontar es la previsión que hice en el año de constitución. Pero fíjense, contablemente lo que yo deduje fueron 8.000.
Por lo tanto, el cargo contable es superior a lo que efectivamente yo me tengo que descontar según lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, ese cargo contable que yo resté de mi resultado ahora tiene que aumentar la ganancia y por lo tanto va a implicar una anulación del cargo contable por columna 2. Por otra parte, me voy a poder deducir la previsión del año de constitución, que son los 100, por lo tanto, si me tengo que deducir, es decir, tengo que restar de la ganancia, lo voy a hacer por columna 1. Y por otra parte, voy a tener que hacer uso de la previsión que constituí en el 2014 y que ahora tengo que comparar con los deudores incobrables reales del 2015. Y en ese caso pregunto, si yo había constituido una previsión por 7.000 y al compararlos con los deudores incobrables reales tengo 8.000, ¿qué me pasó? Me quedé corto con la previsión. Me quedé corto. A eso que vos decís me quedé corto se lo llama defecto de previsión. Entonces, si yo tengo un defecto de previsión, el ajuste que tengo que hacer es restar de la ganancia. Y si yo tengo que restar de la ganancia, tengo que hacer un ajuste por columna 1. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la resolución del ejercicio, anulo el cargo contable porque estaba restando de la ganancia por columna 2 y por otra parte, en la otra punta del ejercicio, reconozco la previsión impositiva de incobrables porque es el año de abandono y lo que me dice la ley es, bueno, en el año de abandono usted tiene que computar la previsión que hizo en el año de constitución y por último, reconozco el defecto de previsión entre la previsión que había hecho al cierre del ejercicio anterior y los deudores incobrables reales impositivos del ejercicio que estoy analizando. Como es un defecto, significa que yo deduje menos de lo que debería haber deducido y por lo tanto tengo que hacer un ajuste por columna 1. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Como estamos limitados de tiempo y yo además tengo que dar una parte de un integral en Junín, el caso 4, que es el caso que hace todo junto, ¿sí? Con estas indicaciones, ustedes pueden hacerlo o pueden tratar de hacerlo y en todo caso pueden consultar las dudas que tengan. Después, en todo caso, ustedes ya tienen el parcial, a los de Pergamino le pregunto, tienen el parcial el martes que viene, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, en todo caso, bueno, trataremos de resolver las consultas que tengan por mensajería privada, pero bueno, con estos lineamientos van a poder resolver el ejercicio y además está bastante bien explicado en la solución. Obviamente, entiendo que los parciales los van a confeccionar sus profes de Pergamino, con lo cual van a evaluar los temas que hayan visto. La idea con esta clase es que ustedes puedan tener lineamientos generales de la práctica que ya vieron en la parte teórica, para no dejarlos sin práctica, obviamente. Entonces, vimos Hacienda, vimos deudores incobrables, vimos venta y reemplazo. Tendríamos que complementar con honorarios a directores. Ahí vamos. Que de honorarios a directores solamente voy a recordar los lineamientos que ustedes ya vieron cuando vieron lo mismo, pero desde la perspectiva del perceptor, ¿sí? No me voy a meter en cálculos de fórmulas porque, digamos, explicarles, también se los dije a los chicos de Junín, explicarles las fórmulas o los cambios de las fórmulas en función de las alícuotas progresivas que existen en la actualidad no tiene sentido, porque cuando sean profesionales ustedes van a acceder a esas fórmulas en función de la escala en la que caigan. Con lo cual solamente les voy a marcar a dónde tendrían que ir a buscarlas o qué tendrían que tener en cuenta para tener la herramienta de saber cuándo usar una fórmula o cuándo usar otra fórmula, pero nada más. Entiendo, en el caso de los chicos o de los alumnos de Junín, yo digamos ya lo estuve hablando, si hay alguna fórmula que utilizar nosotros se las vamos a brindar, o le vamos a brindar los datos para el cálculo directo. No sé cómo funcionará en Pergamino, pero bueno, les comento cómo es la situación de honorarios a directores. El práctico que ustedes tienen
es un práctico que se hizo en el año 2002 o 2003, en donde las empresas o los sujetos empresas tenían una sola alícuota y estaban grabados a una alícuota máxima en el impuesto del 35%. ¿Sí? Eso no cambió hasta el año 2019. En el año 2019, luego de la reforma, a medida que fueron saliendo, digamos, las reformas respecto a los dividendos, por ejemplo, las alícuotas societarias fueron cambiando. Pasaron del 35%, luego al 30%, luego al 25%, y ya a partir del año 2021 empezamos a tener una alícuota progresiva, es decir, según una escala. Entonces, esa existencia de esa escala hace que la fórmula que nosotros utilizamos para el cálculo de honorarios a directores vaya cambiando según la escala en la que caemos. Pero vuelvo a repetir, enseñarles o hacer que estudien de memoria las fórmulas en función de una escala progresiva no tiene sentido porque ni siquiera nos podemos acordar una escala progresiva. Con lo cual, solamente voy a hablar conceptualmente de cómo haríamos esta deducción, que está en el artículo 91, inciso J o H, ahora no me acuerdo. Ya les digo, artículo 91, inciso I, vamos a tener la deducción de honorarios a directores. Cabe destacar que una empresa puede pagar honorarios a directores y honorarios a síndicos. En el caso de los honorarios a síndicos no hay limitación. Eso significa que son un 100% deducible. Si a mí me toca un ejercicio en donde yo tengo un honorario a un síndico, no tengo que hacer ninguna limitación. Va deducible en un 100%. Si tengo un honorario a un director, ahí sí tengo que calcular un límite. Vamos con el ejemplo del práctico. Entonces, ¿en qué consistía la deducción de honorarios a directores? La norma me decía, bueno, usted tiene que calcular dos topes, un tope individual y un tope global. ¿Sobre qué vamos a calcular los topes? En función de los honorarios asignados por asamblea. La primera cuestión importante antes de entrar a los topes es fijarnos si esos honorarios fueron asignados individualmente por asamblea antes del vencimiento de la declaración jurada de la sociedad que estemos analizando. ¿Por qué? Porque si no fueron asignados individualmente antes del vencimiento de la declaración jurada, yo no me puedo deducir nada en concepto de honorarios. Entonces, el primer dato que yo tengo que analizar del ejercicio que me esté tocando es si la asignación individual se hizo antes del vencimiento de la declaración jurada. Si fue así, ahí sí paso al segundo paso, que es ver cómo calculo la deducción de honorarios a directores. Y la deducción de honorarios a directores, como les acabo de decir, considera dos topes, un tope individual y un tope global. El tope individual, en términos generales, es 12.500 por cada perceptor. A esto agrego, en función de algún tipo de reformas que se hizo respecto al género, esos 12.500 pueden incrementarse en un 40% si soy una mujer o en un 60% si soy transgénero. Pero en principio, y a los efectos de resolver el práctico, y sobre todo porque este práctico está pautado en un ejercicio anterior al 2018, 2019, las reformas estas fueron en los últimos años, lo vamos a hacer con los 12.500 por cabeza o por director, ¿sí? En caso de tener una directora mujer, se incrementaría 17.500, creo que es el monto, y en el caso de ser transgénero, algo de 20.000 o 25.000. Pero a los efectos de este ejercicio vamos a contemplar que todos son iguales y por lo tanto el tope individual por cada director es de 12.500. El otro tope es un tope global y ese tope global calcula un 25% de la utilidad contable luego de detraer el impuesto a las ganancias, y ese impuesto a las ganancias que tengo que detraer
es en función a las normativas impositivas, ¿sí? No es el impuesto a las ganancias en función a las normativas contables, sino que es la utilidad contable menos el impuesto determinado bajo las normas impositivas. A eso le aplico el 25% y ese es mi tope global. Por lo tanto, entre el tope individual, 12.500 por cada perceptor, o el 25% de la utilidad contable luego de traer el impuesto a las ganancias, tengo que elegir el mayor. Y ese tope mayor que elijo va a ser la deducción que va a aparecer en mi confección de declaración jurada como ajuste o como deducción directa por columna 1. Entonces, este ejercicio nos dice: resultado contable ante impuesto a las ganancias, 199.800, es decir, ya me lo brinda. Distribución de honorarios aprobado por asamblea, director Delfina, Juan, Cecilia, es decir, que esta es la asignación individual. Resultado impositivo antes de deducción de honorarios a directorio, 190.900. Entonces, vamos por el primer tope para calcular la deducción. 12.500 por cada perceptor. Por lo tanto, al primer director que se le asignó 30.000, el tope individual sería 12.500. Al segundo que se le asignó 25.000, el tope sería 12.500. Y al tercero que se le asignó 8.000, acá sí lo dice la ley, si se hubiese asignado un honorario inferior al tope individual, me tengo que tomar el honorario asignado. Es decir, que el primer tope consiste en la sumatoria de los 12.500 u honorarios asignados por cada perceptor. Por lo tanto, mi primer tope es de 33.000. El segundo tope, que es el tope global, es el que nos presenta el problema y el surgimiento de estas fórmulas que les digo o que les acabo de mencionar antes de empezar el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que la norma me dice o me pide es que yo calcule el 25% de la utilidad contable luego de detraerle el impuesto a las ganancias bajo las normas impositivas. Y para determinar el impuesto a las ganancias bajo las normas impositivas, yo tengo que saber cuál es la deducción de honorarios. Y para saber cuál es la deducción de honorarios, yo básicamente tengo que saber cuál es el impuesto a las ganancias. Por eso, para resolver esto, se establece, de acuerdo a la alícuota societaria que esté aplicando, una fórmula para que previamente al cálculo de la deducción de honorarios yo pueda determinar el impuesto a las ganancias. Esa fórmula, reitero, en la actualidad se va a ver modificada en función de la escala en la que yo caiga dentro de la escala progresiva de las alícuotas societarias. En el momento en que nosotros estamos planteando este ejercicio, había una sola alícuota societaria y por lo tanto había una sola fórmula, que es la que vemos a continuación. ¿Cómo calculamos el impuesto a las ganancias sin saber todavía cuáles son nuestros honorarios a directores? Es el 0,35, que era la alícuota societaria de ese momento, por la utilidad impositiva antes de traer los honorarios a directores, menos el 0,0875 por el resultado contable antes de traer el impuesto a las ganancias, sobre 0,9125. Al completar los datos que tenemos en el ejercicio, determinamos el impuesto a las ganancias y por lo tanto el resultado contable, luego de detraer el impuesto a las ganancias, aplicándole el 25%, nos da nuestro segundo tope, que es el tope global, y que debemos comparar con el tope individual. Por lo tanto, según lo que les acabo de decir y lo que me dice la norma, entre el tope global y el tope individual debemos elegir el mayor, ¿sí? Y eso es lo que hace el ejercicio. Por lo tanto, si yo lo veo desde la perspectiva de la sociedad, lo único que tengo que hacer como ejercicio es, me pregunto, ¿los honorarios asignados están asignados antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada? Si la respuesta es sí, puedo pasar al segundo paso. Si la respuesta es no, no me puedo deducir más. Segundo, ¿cómo calculo la deducción? Bueno, calculando dos topes. El tope individual, que consiste en 12.500 por cada perceptor u honorario asignado si es inferior a dicho tope, o el 25% de la utilidad contable luego de traer el impuesto a las ganancias.
para determinar el impuesto a las ganancias, voy a utilizar una fórmula que estará determinada en función de la escala progresiva que caiga la sociedad que estoy analizando. En el ejercicio en particular hay una sola alícuota que es el 0,35 y por ende esta es la única fórmula que van a tener para ese ejercicio. Entre los dos topes tengo que comparar y elegir el mayor, y esa va a ser la deducción que se va a tomar la sociedad en su balance, que si no implicó una deducción desde el punto de vista contable, va a ir en forma completa por columna 1. Si contablemente se dedujo algo desde el punto de vista de honorario de directores, tendré que comparar con la deducción impositiva y calcular el ajuste correspondiente. ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, sí, profe. Bien. Paro acá porque lo que sigue del ejercicio, ustedes ya lo saben, es qué pasa con el honorario en cabeza del director o del perceptor, con lo cual no es el objeto de análisis de este parcial. No va a entrar en el ejercicio, entiendo yo, de resolución porque es en cabeza del director. Eso ustedes ya lo saben. Lo van a repasar en función de ver el ejercicio completo. Pero básicamente recuerden que en cabeza del director va a estar grabado todo aquello que la sociedad se pudo deducir. Entonces, en primera instancia va a estar grabado la deducción de la sociedad. Y en segunda instancia deberé comparar el 35% del excedente no deducible con el impuesto determinado de la sociedad para saber si por esos honorarios pagó la sociedad o no pagó. Con lo cual se los dejo a ustedes porque esto ya lo vieron, no es algo nuevo y por ende para seguir avanzando y sobre todo con el integral para también los alumnos de Junín que no sé si están esperando eso o si están repasando conceptos. ¿Qué más? En la última clase o en la anteúltima clase tienen una filmina del Consejo